Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El abogado de la familia Colodro contradice el informe del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Presentó pruebas para manifestar que fue un crimen. Escuchemos las palabras del abogado, quien dijo que no hay un punto ciego en el edificio Ambasador. No mostraron las cámaras claves, manifiesta este abogado. Escuchemos las palabras del abogado Balda y luego continuamos. ¿Qué no se muestra la cámara donde supuestamente el doctor Carlos Alberto Colodro se lanza voluntariamente? Eso es lo que no ha expuesto. Es por eso que dijimos que esto se podía solucionar muy rápidamente si lo veíamos al doctor Carlos Alberto Colodro íntegro, lanzándose voluntariamente por el piso 15. Ahora bien, dentro de el análisis de este plano, lo que no se muestra es que las gradas de emergencia del edificio Ambasador, entre los pisos 14, 15 y 16, que son los 3 pisos que tiene el Banco Fácil contratados o adquiridos, no existe llave de ingreso, es decir, tú no puedes ingresar tan solo empujando la puerta. Y estas imágenes las hemos podido tomar durante la audiencia del registro de inspección ocular. Esta es la vista que tiene el edificio Ambasador de frente. Y esta sería la vista que se tiene en el lugar donde se hubiera lanzado. Hemos realizado un análisis no solamente desde abajo, sino también hacia de una visión con cámaras de alta definición, y no existe mancha, marca o muestra alguna de que el cuerpo hubiera estado rebotando de un lado a otro, porque además se entiende que tendría que haberse lanzado con impulso para deliberadamente estar impactando. Por otra parte, esta es la sala de reuniones donde se encontraba el doctor Carlos Alberto Colodro. Eran horas de la noche y la luz estaba encendida. Esa es la puerta por donde habría salido. Pero como podemos advertir, las paredes que recubren y que dividen los espacios al interior de las oficinas son de vidrio. La cámara, no solamente que se encuentra afuera, sino la cámara que está filmando toda la galería, también podría haber filmado el momento en el que sale y el momento en el que se desplaza hasta la parte de la baranda para llegar al punto de donde se hubiere supuestamente lanzado. Muchísimas gracias, doctor. Dentro de estas explicaciones que usted daba, ¿cuál es el vacío que encuentra en las explicaciones y exposición del Ministerio de Gobierno? En realidad no es que sea un vacío, es que son inconsistencias, incongruencias, y si uno no tuviera conocimiento de lo que es la ley, de lo que es el procedimiento, de lo que es esta investigación, pues casi le cree. Uno, hay una cámara que ha tenido que estar filmando todo el tiempo y nos dice se prende una luz y se apaga. Entonces estaba con la luz apagada al interior de la oficina o de la sala de reuniones. No estaba con la luz apagada, estaban todas las luces encendidas de la oficina del doctor Colodro, estaba prendida la luz también de la sala de reuniones, al menos eso es lo que se ve en las imágenes. Entonces, ¿por qué no se ve la filmación de la cámara que da a la galería? Número 1, nos muestran unas gráficas de un sujeto que se estuviera lanzando al vacío. Nos muestra huellas. Han encontrado huellas los policías en una rejilla donde hubiera subido y donde hubiera aprovechado para utilizar como escalera y lanzarse. ¿Cómo pueden colectar huellas
si todo lo que hubiera quedado como rastro hubiera sido limpiado por la lluvia. Ese día la lluvia habría eliminado cualquier tipo de rastro. Además, cuando estaban colectando las huellas, yo estaba al lado del fiscal y del investigador, han hecho un cotejo o una comparación entre las huellas del zapato liso, del zapato de calle que estaba utilizando y las huellas que aparecen supuestamente en el lugar como si fueran unas huellas de un militar o de un policía, y eso fue lo que se le dijo. Si eso son huellas de una bota militar, y el señor estaba con zapato plano. No han hecho un cotejo huellográfico. ¿Por qué? Porque no han hecho una investigación responsable. Han hecho una investigación, en realidad, Eduardo del Castillo ha hecho una investigación nerviosa, una investigación precipitada, cual si tuviera que esconder algo. No se ponga nervioso, le digo al señor ministro de Gobierno, no es su trabajo, quédese tranquilo, es el trabajo del Ministerio Público. Y lo que ha hecho ayer es decirle al Ministerio Público, bueno, la Fiscalía va a continuar según este lineamiento, según esta funcionalidad. Definitivamente, si uno no supiera de leyes, pues casi le creería, pero el señor ministro de Gobierno tiene que entender, y tiene que entender todo este sistema y toda esta estructura, que por encima de la policía está la Fiscalía, y por encima de la Fiscalía está el juzgado. ¿En qué parte está el ministro de Gobierno? En ninguna. No entra dentro de esta estructura. Lo que diga él es su opinión personal, lo que le hayan hecho sus amigos investigadores, que dicen que de todo el país, muy bien, felicidades por el trabajo que se lo han hecho a capricho de una autoridad. Pero eso no es una labor investigativa del Ministerio Público. Podrá decir que han venido los mejores, pero en realidad lo que tenemos es un trabajo vergonzoso que se ha presentado el día de ayer. El decir falsas las hipótesis que se han manifestado. Por ejemplo, ¿ha existido violencia antes del suceso? Responde que eso sería falso. ¿Dónde están las pruebas de patología? Se ha colectado un hueso del cráneo, parte del hígado, parte del vaso, masa encefálica, humor vítreo, orina, sangre, cabello y las uñas. ¿Dónde están los exámenes de patología? No han hecho. Entonces, ¿cómo puede sostener que no hubiera existido sufrimiento previo a la muerte? ¿Simplemente por una corazonada? No, eso es irresponsable. Eso es simplemente dar por cerrado un caso cuando él no tiene esa competencia, cuando él no tiene esa capacidad. Nuevamente, hay que repasar cuáles son las atribuciones que tiene el ministro de Gobierno y si les está cumpliendo o no, o está rebasando sus funciones. Ahora bien, el señalar, como ya hemos dado por cerrado que es un suicidio y que el Ministerio Público siga haciendo su trabajo, es otro trabajo irresponsable, porque ni siquiera han tomado en cuenta para la elaboración de la pericia grafotécnica a la familia. El señor Carlos Colodro probablemente le escribía cartas de amor a la pareja, le escribía cartas a los hijos o a su nieto. ¿Por qué no habría pedido un solo papel a la familia para cotejar si ese cuaderno efectivamente hubiera sido escrito por él? ¿Por qué? Porque esta investigación ha sido una investigación llevada de forma irresponsable, unilateralmente por el Ministerio de Gobierno. Y lo dijimos desde un inicio, la investigación estaba siendo transparente hasta el momento en el que salió el ministro de Gobierno a dar a conocer que había una carta póstuma del señor Eduardo del Castillo. Con la investigación que nosotros realizamos del fraude electoral del 2019 y del 2020, tuvimos la oportunidad de conocer expertos científicos en la labor de la grafología y la documentología. Y hemos enviado a 2 laboratorios, uno en Argentina y otro en la ciudad de La Paz, para que nos den una respuesta privada. Porque lo que él tiene también es una respuesta privada. Ambos ya nos han adelantado que son completamente distintas las letras cotejadas con documentos del señor Colodro obtenidos de la familia, no obtenidos del cuaderno de la ASFI, donde por más que diga estas son sus anotaciones, lo más peligroso es darle credibilidad a ese cuaderno, porque en ese cuaderno puede estar escrito
todo lo que quiere que diga el señor Eduardo del Castillo. Y no es hacer ningún tipo de insinuación, simplemente decir no podemos ser tan incongruentes en un tema tan delicado. Resulta que ni siquiera el FBI da respuestas tan rápido como el señor Eduardo del Castillo. Esa es la incongruencia, estimada Desiree. Muy bien, doctor. Le queremos agradecer por su tiempo. Muchas gracias a todos por su presencia. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa, transmitiendo nuestra sincera solidaridad y condolencias a una familia que se ha sentido burlada, que se ha sentido atacada y sobre todo discriminada. Desde el momento en el que el Ministerio de Gobierno tomó participación en esta causa, pues no se los ha tomado en cuenta en absoluto, ni para pedirles muestras para los grafismos, ni para pedirles documentos para hacer el cotejo en el estudio documentológico, ni tampoco para revisar lo que serían las cámaras de seguridad en un hecho que significa y representa la muerte de su padre. Cuando nos ha pedido que participemos en esta investigación, lo hemos hecho como defensores de derechos humanos y no hemos cobrado un centavo a la familia, y eso va a seguir de la misma manera. Pero la familia al presente ha tomado la determinación de no participar en la investigación del Ministerio Público, de no participar en una investigación en la cual han sido excluidos, porque no se les ha notificado con absolutamente nada, y ellos saben y sostienen que la carta que ha presentado el Ministerio de Gobierno es una carta que no ha escrito su padre. Y nosotros técnicamente lo estamos demostrando. ¿Qué es lo que vamos a hacer para generar protección para esta familia? Y por eso hemos pedido la convocatoria a todos los medios de comunicación. Es que vamos a presentar ante la CIDH la solicitud de aplicación de medidas cautelares para resguardar la vida y la seguridad no solamente de los hijos del doctor Carlos Alberto Colodro, sino también de los abogados que vamos a participar en esta investigación. Se encuentran acá abogados de la Fundación Global Human Rights League, el doctor Fernando Bacarrúa, el doctor José Islas, el doctor Paxi, el doctor Moreno, quienes junto con el doctor Cedeño, que también está en camino, vamos a llevar esta investigación como hemos venido asumiendo la defensa de tantos otros jóvenes que han sido detenidos y de tantos otros casos, de la misma manera, de forma gratuita, porque esto no es un tema que solamente le interesa a los hijos, sino es un tema que le interesa a toda la ciudadanía. Y he sido enfático en recalcar que hace 30 días exactamente estábamos enterrando a un gran amigo, y en una circunstancia muy similar donde supuestamente también se hubiera lanzado el 811 del condominio urbano. Pues al presente, el caso del doctor Carlos Alberto Colodro creo que debe conmover no solamente a toda la proximidad, sino a todos los bolivianos, puesto que si no se investiga, no se hace nada y no se esclarece este hecho con absoluta contundencia, puesto el hecho puede volver a suceder en cualquier momento. Consideramos que las afirmaciones y las aseveraciones del Ministerio de Gobierno han sido absolutamente no solamente nerviosas, sino precipitadas, y en algún caso han sido hasta incongruentes. El presentar un día una hoja de una carta y al día siguiente otra hoja con otro color de tinta, con otro tipo de letra, en la que no se señale a los dos hijos que precisamente han estado desde el primer momento en la investigación, resulta ser algo hasta ofensivo para sus propios hijos. El no mencionar a su hija, el no mencionar a su hijo y decir tan solo de uno de los hijos que es el mejor. Ahora bien, el señalar en una carta que tiene 64 años cuando tiene 63 y ni siquiera haber evidenciado y haber pedido hojas, documentos, grafismos a la familia donde estuviera la lista del mercado, una carta de amor, una nota al colegio donde esté la letra de hace 5 años, señalen los manuales de criminalística para elaborar un examen documentológico ordenado y coherente. Este elemento
el no haberle tomado importancia a nada de lo que debían decir, porque no se le ha tomado la declaración a los hijos. Es decir, como si no existieran, como si no importara lo que tuvieran que decir. ¿Por qué? Porque habían sido y estaban siendo asistidos por un abogado de derechos humanos que ha sido altamente contestatario a las versiones que ha venido dando el Ministerio de Gobierno, no solo en este, sino en otros casos. Esta figura no va a modificar, no va a variar. Vamos a ser absolutamente técnicos, vamos a ser académicos y científicos, pero con información real, no con hipotéticos. A continuación vamos a mostrarles los planos de dónde se encuentran ubicadas las cámaras en el piso 15, en el edificio Ambasador. Y esta información probablemente tenga que esclarecer y tenga que ser muy bien analizada. Acá, como ustedes podrán ver, se encuentran los planos de cómo están ubicadas las oficinas en el edificio Ambasador. Esta es la cámara que tendría que estar filmando todo el edificio y toda la parte de la galería. Esta es la puerta por la cual habría salido. Tengamos en cuenta que todas las oficinas tienen muros de piedra y las filmaciones, las cámaras, tienen capacidad de filmar 360 grados. ¿Esto qué quiere decir? Y nos hemos reunido con el equipo de ingeniería que ha colocado las cámaras de seguridad en este piso. No hay punto ciego, ni de día ni de noche. Entonces, ¿por qué no se muestra la cámara donde supuestamente el doctor Carlos Alberto Colodro se lanza voluntariamente? Eso es lo que no ha puesto. Es por eso que dijimos que esto se podía solucionar muy rápidamente si lo veíamos al doctor Carlos Alberto Colodro íntegro, lanzándose voluntariamente por el piso 15. Ahora bien, dentro de el análisis de este plano, lo que no se muestra es que las gradas de emergencia del edificio Ambasador, entre los pisos 14, 15 y 16, que son los 3 pisos que tiene el Banco Fácil contratados o adquiridos, no existe llave de ingreso, es decir, que uno puede ingresar tan solo empujando la puerta. Y estas imágenes las hemos podido tomar durante la audiencia del registro de inspección ocular. Esta es la vista que tiene el edificio Ambasador de frente. Y esta sería la vista que se tiene en el lugar donde se hubiera lanzado. Hemos realizado un análisis no solamente desde abajo, sino también hacia de una visión con cámaras de alta definición, y no existe mancha, marca o muestra alguna de que el cuerpo hubiera estado rebotando de un lado a otro, porque además se entiende que tendría que haberse lanzado con un impulso para deliberadamente estar impactando. Por otra parte, esta es la sala de reuniones donde se encontraba el doctor Carlos Alberto Colodro. Eran horas de la noche y la luz estaba encendida. Esa es la puerta por donde habría salido. Pero como podemos advertir, las paredes que recubren y que dividen los espacios al interior de las oficinas son de vidrio. La cámara, no solamente que se encuentra afuera, sino la cámara que está filmando toda la galería, también podría haber filmado el momento en el que sale al punto de donde se hubiera supuestamente lanzado. Los elementos que se han colectado y que se siguen colectando en esta investigación están al presente incompletos. Esta fotografía
fotografía tomada al día siguiente durante la audiencia de registro del lugar de los hechos nos muestra manchas hemáticas, manchas de sangre con arrastramiento en un lugar en el que está totalmente distante del punto donde habría caído. Ahora, probablemente al momento de haber sido levantado, lo señalan, lo hubieran colocado al lado, pero eso se encuentra a más de 10 metros del lugar donde el doctor Carlos Colodro hubiera caído. Existen incongruencias, pero más allá de meras especulaciones, se ha tomado y se ha colectado en la audiencia médico, en la audiencia de autopsia, se ha colectado una muestra de cráneo, una parte del vaso, del hígado, de la masa encefálica, se han colectado los jugos gástricos, las uñas, se ha colectado la sangre, el cabello, la orina. Estos elementos se los somete a pruebas patológicas y las pruebas patológicas tienen por finalidad determinar si ha existido, por ejemplo, en las uñas, rastros de heridas de defensa, es decir, si hubiera quedado el rastro de la piel de otra persona, si hubiera quedado o si hubiera existido la posibilidad de que existan golpes o sufrimiento anterior al momento de la muerte. Este conjunto de respuestas no se las puede dar a la ligera simplemente con meras hipótesis. Esto nos lo debe entregar el IDIF. Para que tenga validez este conjunto de elementos, tiene que cumplir con todos los protocolos que quedan en custodia. Y pues por ello que cuando se ha colectado las pruebas de sangre, de orina, de cabello, lo que ha hecho el médico forense las ha enviado al laboratorio del IDIF. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando se ha colectado una agenda? Se la colectan a 1 de la madrugada, nos ha dicho el día de ayer. A las 11 ya el fiscal había dispuesto el precinto de esas oficinas. Sin embargo, la policía las colectó y por la interoperabilidad, no hay interoperabilidad, tiene ministro de gobierno, no hay interconexión, ese cuaderno que supuestamente habría sido secuestrado a la 1 de la madrugada, donde se encontraba un manuscrito, ese cuaderno ya ha quebrado lo que se llama el procedimiento de la cadena de custodia de los elementos probatorios. Porque lo primero que tendría que haber hecho el investigador es entregárselo al laboratorio y el laboratorio informarle al fiscal que tiene este elemento de prueba. Y ni siquiera abrirlo o leerlo, porque son documentos o papeles privados. Y cuando existen papeles privados, existe un procedimiento que señala, existe un procedimiento que la ley señala que cuando son papeles privados, el único que puede autorizar su apertura es un juez cautelar. Y en este caso, directamente ha sido el Ministerio del Gobierno el que ha ido entregando la información como si la estuviera dosificando. Presentamos la hoja 1 para ver cuál es la respuesta y luego la hoja 2. Dice: incautación de correspondencia y papeles. Siempre que se considere útil para la averiguación de la verdad, el juez ordenará por resolución, bajo pena de nulidad, la incautación de correspondencia, documento y papeles privados. Es una agenda personal, nos dice. Doctor, ¿quién fue la primera persona en tener acceso a esa carta y en hacerla pública? Esa persona fue el ministro de Gobierno. Fue quien invalida esta investigación y esa documentación. Porque lo peligroso de darle validez a ese cuaderno es que en ese cuaderno, que nadie lo ha visto hasta ahora, ni el fiscal, puede tener documentos o puede tener notas y manuscritos que vayan a ser el día de mañana la trayectoria de la persecución para otras personas. Porque puede decir en ese cuaderno: estuvo el doctor Islas, estuvo el doctor Vaca, estuvo el doctor Cedeño, y vinieron, hicieron y... pero ¿cuál es el gran inconveniente? Que la persona o la mano que ha escrito esas notas puede seguir escribiendo y pueden hacerle hablar al doctor Colodro aún después de muerto, y lógicamente con ello denigrar su imagen
y hacer correr un riesgo inminente para la familia. ¿Qué se sabe del celular, doctor? ¿Han tenido acceso a esa respuesta? En este elemento del celular habría sido conectado efectivamente por el personal de laboratorio. Sin embargo, el doctor Carlos Alberto Colodro ingresa al edificio Embajador con una mochila. Lo único que se ha informado es que tenía una billetera y un celular, pero no han hablado nada de la mochila. Y lo primero que ha hecho la familia, cuando hemos llegado inclusive al edificio Embajador el día 27 de mayo, al coronel Orguín, le hemos pedido dónde está la mochila y dónde están los papeles del doctor Colodro. El libro los ha colectado el laboratorio, pero hasta ahora no aparece la mochila del doctor. Pero más allá de eso, el celular cuenta con una tarjeta madre de información que es como la caja negra de un avión, donde está la información almacenada, como también está almacenada en una nube. Es decir, que la información de la mensajería, de todos los documentos que hubiera tenido el celular, se los puede recuperar, pero no se los debe recuperar como lo viene haciendo el Ministerio de Gobierno al decir, no, ese celular se ha caído y ya no sirve para nada. Existe un juez que pueda autorizar la apertura de ese celular y que sea un cientista informático que establezca esta tarjeta madre ya no puede ser utilizada o sí puede ser utilizada. ¿Por qué le estuviera dando las respuestas como si fuera parte de este proceso? Y la parte del proceso resulta ser el juez, el Ministerio Público y los investigadores. Esa es la cadena de la investigación. Doctor, en relación a las cámaras, se ha visto desde que el señor Colodro entra, pero me imagino que ustedes tienen acceso al registro de las cámaras de lo que ocurrió en ese edificio durante todo el día, quienes ingresaron, quienes salieron de ese. Exactamente, porque se ha colectado por parte del Ministerio Público, se han colectado las filmaciones íntegras de lo que hubiera acontecido. Esto significa se han secuestrado todo el DVR de las cámaras de seguridad del edificio Embajador. Ello se podría y se debería colectar la investigación y la información de quienes han entrado 3 días antes inclusive al edificio, quienes han estado no solamente en el edificio 15, en el edificio 15, 14, 16, porque son los 3 pisos que tienen una conexión directa, es como si fuera no un duplex, un triplex, porque es así. Y no es la información de que nadie más podía entrar. No, pueden entrar y a través de las gradas. ¿Ustedes no han tenido acceso a esas cámaras? No, nadie ha tenido acceso, solamente el Ministerio de Gobierno. La explicación de por qué la demora en llegar al lugar de los hechos se ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche y la policía llega solo 5 minutos antes de las 10 de la noche. Esa explicación no tiene ningún sentido porque según el señor Ronald Arevalo, que sigue el administrador del edificio, él informa que se habría dado noticia a las 9 de la noche a la policía. A las 9 de la noche es cuando ya van y suben al piso 15 a ver quién estaba y estaba el guardia de seguridad. Pero a las 9 de la noche se da la noticia de que hay una persona fallecida y recién a las 10 de la noche llega la policía, 1 hora más tarde. Es decir, ¿qué hubiera pasado si hubieran llegado probablemente a los 10 o a los 15 minutos, que sería lo lógico? Probablemente, como en un otro caso, se ve a una persona que igual supuestamente se cae del edificio y estaba con vida, como en el caso del abogado. Doctor, ¿hay una intención de direccionar este informe a una conclusión final? Hay una intención de precipitar los resultados de una investigación en los que el Ministerio de Gobierno no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer, porque no es el Ministerio de Gobierno el que da la respuesta. Es la policía a través de los institutos especializados científicos. El Ministerio de Gobierno tiene como atribuciones las que le señala la ley, que es la de brindar las políticas públicas para generar la seguridad ciudadana. Y no así para responder la investigación o dar lugar a si un caso está cerrado o no está cerrado. Doctor, el ministro ha dicho ya que lo da por cerrado que es suicidio, el Ministerio Público dice que todavía está investigando, y usted dice no han sido convocados ni siquiera los familiares del señor Colodro, pero ya hay citación para algunos de los empresarios aludidos en el tema de los créditos, que tiene que ver con el manejo del campo fácil. Lo que más nos llama la atención es cuál es el apuro de cerrar este caso para el ministro de Gobierno. Olvidemos que esto ha ocurrido el sábado 27 de mayo. El día de ayer
ha dado un informe concluyente señalando de que ya tendría la información suficiente para sostener que es un suicidio cuando si tuviese una bola de cristal. Uno, la autoridad competente no es el ministro de gobierno, repetimos, el ministro de gobierno está incurriendo en actos de injerencia y intromisión indebida, porque el cuaderno, esa carpeta, esa agenda que él ha colectado, la ha invalidado. La ha invalidado desde el momento en el que ha hecho conocer una carta pública que, como la ley señala, es un documento privado. Esa nota primero debieron entregarle a sus hijos, a su esposa, a su familia, para después recién pedir una autorización al juez de colectar y secuestrar ese cuaderno. El no haberlo hecho da lugar a que podamos sospechar, sin temor a equivocarnos, que ese cuaderno puede estar siendo escrito ahora mismo con el direccionamiento a quién van a citar el día de mañana. Ese es el riesgo y ese es el peligro que al presente existe. Doctor, usted continúa siendo el abogado de la familia Colodro, teniendo en cuenta que algunos medios de comunicación indica que no hablen en representación de ella. Lo que nosotros hemos señalado desde un momento y desde un principio es que nosotros hemos representado a los hijos, no a la familia. La familia está compuesta por hermanos, por tíos, por abuelos, y hay mucha gente que ha sido en este caso, por este caso, presionada, porque nosotros hemos salido a los medios de comunicación a responder. Señor Cámara, desde el inicio le aclaro, hemos señalado que la familia no va a continuar con la investigación antes de presentar la demanda ante la CIDH por la familia. Pero como abogados de la Fundación Global Human Rights, vamos a continuar nosotros como denunciantes. Porque en este caso, según el artículo 76 del procedimiento penal, en casos en los que se diera violación a los derechos humanos, en caso de afectación colectiva, y lo señala el artículo 76, se considera víctima a las fundaciones y asociaciones legalmente constituidas en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la fundación o asociación se... No se ha mostrado tal vez videos, hay información que no se ha mostrado ayer en el informe que mandó el ministro de gobierno, tal vez que es lo que está pidiendo usted con tema de las cámaras. Exactamente, es precisamente la afirmación que se ha dado en el piso 15 de la galería, tendría que estar resuelta y tendría que estar claramente respondida, tan solo con 5 minutos de mostrar qué es lo que hubiera ocurrido a un momento de lanzamiento voluntario. Con eso ya no habría lugar a duda, ya no habría lugar siquiera a una investigación o a leer cartas póstumas falsas, sino simplemente mostrar o tener la seguridad de que esa afirmación existe. Pero entre tanto nos siguen ocultando información y siguen tergiversando la información que existe, esta información resulta altamente contradictoria. Doctor, el caso de la familia de llevar esto a una instancia internacional y no continuar quizás aquí en Bolivia, ¿esto es una desconfianza de la familia de la justicia boliviana? Definitivamente existe no solamente esa desconfianza, sino esa sensación de haber sido excluidos, de haber sido discriminados, de haber sido apartados. No se los ha tomado en cuenta, no se les ha pedido sus declaraciones. Eso hubiera escrito su padre, de esa manera escribió su padre, no se le ha preguntado. Y en ese sentido, al sentirse excluidos, discriminados y sabiendo que esa carta es falsa, es que han tomado la decisión de continuar únicamente ante la CIDH y no continuar en la investigación del Ministerio Público. En esa línea, ¿eso qué significa? O sea, ¿va a seguir el Ministerio Público con la versión del gobierno, llevando adelante el proceso y cerrándolo tal vez? ¿O ustedes también como fundación van a acompañar a nivel nacional el proceso? Vamos a acompañar y estamos presentando en las próximas horas la denuncia, acompañando todos los elementos de prueba, acompañando todos los elementos que hemos recabado. Hemos participado en esta investigación, le repito, de una forma voluntaria, de una forma altruista, porque sí nos parecía un hecho altamente escandaloso lo que estaba ocurriendo, pero ahora representa ya un hecho de mayor gravedad inclusive, porque a partir de la muerte se puede utilizar y se puede instrumentalizar esta muerte como una herramienta de persecución
y eso es algo que precisamente como Fundación de Derechos Humanos hemos venido denunciando en instancias internacionales y vamos a evitar que ocurra. Doctor, ¿qué posibilidad hay de llevar de verdad adelante este proceso, considerando primero cómo está funcionando la justicia? Segundo, queda claro cuál es la posición y la línea que está marcando el Ministerio de Gobierno. Usted lo ha dicho, ha hecho alusión a la conferencia de prensa que ha hecho ayer. Y está diciendo que hay dificultad de acceder a la información, y me imagino que lo mismo ocurrirá como para los medios de investigaciones. ¿Cómo llevar adelante un proceso, cómo acompañar una investigación si tenemos estos elementos en contra de la transparencia del proceso? La investigación, como bien lo han dicho, estamos seguros de que hay una amplia posibilidad de que vaya a ser negada, de que no nos permitan acceder a esta información, de que no nos permitan ser parte del proceso y de que inclusive rechacen la causa. Pero eso generará ya el cumplimiento del requisito de la subsidiariedad para continuar únicamente en la vía internacional. Y en la vía internacional, como fundación, tenemos todos los elementos para presentar, no solamente que la medida cautelar se convierta en una petición, y pues que el día de mañana se descubra, porque siempre la verdad sale a la luz, se descubra que el ministro de Gobierno actuó no solo de forma irresponsable, usurpando funciones, sino de forma apresurada, nerviosa, precipitada. Doctor, entonces para ustedes como abogados y los hijos del señor Colodro, ¿queda totalmente descartado un suicidio? Queda totalmente descartado el suicidio. Queda totalmente descartado el suicidio. Sí, ha sido un crimen de asesinato, ha sido un crimen de torturas. Y eso es lo que cuando no usted se dice está de respondiendo. tortura, se refiere específicamente a que, y voy a hacer un parangón, usted mencionaba la muerte trágica también del abogado Alcázar. Y recuerdo que una de las observaciones que se hizo, cómo era posible que el cuerpo que había caído desde el piso 11º no presentaba mayores signos, digamos, de violencia. Y en el caso del señor Colodro, exactamente lo opuesto. Es exactamente lo opuesto, pero elementos de torturas, nosotros los hemos denunciado desde un primer momento. Existen heridas punzopenetrantes en las piernas, en los brazos, heridas cortantes en el rostro, una herida que viene desde el labio hasta la oreja, pero con unos casi 5 centímetros de profundidad. Estamos hablando de heridas en el cuello, de golpes en la espalda que tienen aproximadamente unos 30 centímetros de diámetro. ¿Por qué tenía un hueco en el cráneo? Le faltaba un pedazo de hueco. ¿Por qué le faltaba un testículo? Porque si hubiera caído, como dije, con la caída, pues se reventó la bolsa escrotal y pues el testículo se salió, lo hubiéramos encontrado en el pantalón, ya en los calzoncillos, ya en el agua. Pero no ha caído en un río, él ha caído en un espacio cerrado. Todo tendría que haber sido encontrado, no tenía un globo ocular. Y esos elementos los tiene que explicar la medicina forense. ¿Todo eso está en el informe forense? Está en el informe forense y en las grabaciones que nosotros hemos colectado. Gracias, jóvenes. Mantenemos el aire porque Una investigación en la cual han sido excluidos, porque no se les ha notificado con absolutamente nada, y ellos saben y sostienen que la carta que ha presentado el Ministerio de Gobierno es una carta que no ha escrito su padre. Y nosotros técnicamente lo estamos demostrando. ¿Qué es lo que vamos a hacer para generar protección para esta familia? Y por eso hemos pedido la convocatoria a todos los medios de comunicación. Es que vamos a presentar ante la CIDH la solicitud de aplicación de medidas cautelares para resguardar la vida y la seguridad no solamente de los hijos del doctor Carlos Alberto Colodro, sino también de los abogados que vamos a participar en esta investigación. Se encuentran acá abogados de la Fundación Global Human Rights League, el doctor Fernando Bacarrúa, el doctor José Islas, el doctor Paxi, el doctor Moreno, quienes junto con el doctor Cedeño, que también está en camino, vamos a llevar esta investigación como hemos venido asumiendo la defensa de tantos otros jóvenes que han sido detenidos y de tantos otros casos, de la misma manera, de forma gratuita, porque esto no es un tema que solamente le interesa a los hijos, sino es un tema que le interesa a toda la ciudadanía.
y he sido enfático en recalcar que hace 30 días exactamente estábamos enterrando a un gran amigo, y en una circunstancia muy similar, donde supuestamente también se hubiera lanzado de un piso 11 del condominio Uruari. Pues al presente, el caso del doctor Carlos Alberto Colodro creo que debe conmover no solamente a toda la cruceñidad, sino a todos los bolivianos, puesto que si no se investiga, no se hace nada y no se esclarece este hecho con absoluta contundencia, puesto el hecho puede volver a suceder en cualquier momento. Consideramos que las afirmaciones y las aseveraciones del Ministerio de Gobierno han sido absolutamente, no solamente nerviosas, sino precipitadas, y en algún caso han sido hasta incongruentes. El presentar un día una hoja de una carta y al día siguiente otra hoja con otro color de tinta, con otro tipo de letra, en la que no se señale a los dos hijos que precisamente han estado desde el primer momento en la investigación, resulta ser algo hasta ofensivo para sus propios hijos. El no mencionar a su hija, el no mencionar a su hijo y decir tan solo de uno de los hijos que es el mejor. Ahora bien, el señalar en una carta que tiene 64 años cuando tiene 63 y ni siquiera haber evidenciado y haber pedido hojas, documentos, grafismos a la familia donde estuviera la lista del mercado, una carta de amor, una nota al colegio donde esté la letra de hace 5 años, señalen los manuales de criminalística para elaborar un examen documentológico ordenado y coherente. Este elemento, el no haberle tomado importancia a nada de lo que debían decir, porque no se le ha tomado la declaración a los hijos, es decir, como si no existieran, como si no importara lo que tuvieran que decir. ¿Por qué? Porque habían sido y estaban siendo asistidos por un abogado de derechos humanos que ha sido altamente contestatario a las versiones que ha venido dando el Ministerio de Gobierno, no solo en este, sino en otros casos. Esta figura no va a modificar, no va a variar. Vamos a ser absolutamente técnicos, vamos a ser académicos y científicos, pero con la información real, no con hipotéticos. A continuación vamos a mostrarles los planos de dónde se encuentran ubicadas las cámaras en el piso 15, en el edificio Ambasador. Y esta información probablemente tenga que esclarecer y tenga que ser muy bien analizada. Acá, como ustedes podrán ver, se encuentran los planos de cómo están ubicadas las oficinas en el edificio Ambasador. Esta es la cámara que tendría que estar filmando todo el edificio y toda la parte de la galería. Esta es la puerta por la cual habría salido. Tengamos en cuenta que todas las oficinas tienen muros de piedra y las filmaciones, las cámaras, tienen capacidad de filmar 360 grados. ¿Esto qué quiere decir? Y nos hemos reunido con el equipo de ingeniería que ha colocado las cámaras de seguridad en este piso. No hay punto ciego, ni de día ni de noche. Entonces, ¿por qué no se muestra la cámara donde supuestamente el doctor Carlos Alberto Colodro se lanza voluntariamente? Eso es lo que no ha expuesto. Es por eso que dijimos que esto se podía solucionar muy rápidamente si lo veíamos al doctor Carlos Alberto Colodro íntegro, lanzándose voluntariamente por el piso 15. Ahora bien, dentro de el análisis de este plano, lo que no se muestra es que las gradas de emergencia del edificio Ambasador, entre los pisos 14, 15 y 16, que son los 3 pisos que tiene el Banco Fácil contratados o adquiridos, no existe llave de ingreso, es decir, que uno puede ingresar tan solo empujando la puerta. Y estas imágenes las hemos podido tomar durante la audiencia de registro de inspección ocular. Esta es la vista que tiene el edificio Ambasador de frente. Y esta sería la vista que se tiene
en el lugar donde se hubiera lanzado. Hemos realizado un análisis no solamente desde abajo, sino también de una visión con cámaras de alta definición, y no existe mancha, marca o muestra alguna de que el cuerpo hubiera estado rebotando de un lado a otro, porque además se entiende que tendría que haberse lanzado con impulso para deliberadamente estar impactando. Por otra parte, esta es la sala de reuniones donde se encontraba el doctor Carlos Alberto Colodro. Eran horas de la noche y la luz estaba encendida. Esa es la puerta por donde habría salido. Pero como podemos advertir, las paredes que recubren y que dividen los espacios al interior de las oficinas son de vidrio. La cámara, no solamente que se encuentra afuera, sino la cámara que está filmando toda la galería, también podría haber filmado el momento en el que estamos alarmados por cómo se pretende cerrar un caso con actuaciones que han sido llevadas unilateralmente por el ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno debe comprender que quien lleva adelante una investigación es la Fiscalía, y que la Fiscalía puede y tiene la obligación de llevar adelante una investigación transparente, pero además que sea contrastada con la posición de la familia. A eso se le llama el principio del contradictorio. Aquí nadie ha podido decirles nada porque todo lo han llevado entre cuatro paredes, entre gallos y medianoche, como se dice comúnmente. ¿Cómo es posible que se tenga un examen grafológico o grafotécnico en el que no se hubiera recabado pruebas, elementos de contraste, grafismos, cartas, notas, agendas de la familia, de los hijos, de la esposa? No se ha recabado nada, todo se basa en una agenda. Hemos visto que la letra es la misma que tenía en la agenda. ¿Y por qué no podemos nosotros sospechar que esa agenda la ha escrito una persona? Posterior a la muerte del señor Colodro, del doctor Colodro, ¿por qué no podríamos sospechar que la hoja segunda de la carta póstuma ha sido escrita al día siguiente de que ha escrito la hoja primera? Y ambas han sido escritas de forma posterior a la muerte. Esa sospecha es legítima y para ello, lógicamente, podemos nosotros tener el contraste de la letra entre las cartas, pero cotejada con los grafismos de la familia. Y así como él ha realizado un examen casi privado, nosotros sí estamos consultando con dos gabinetes criminológicos y un ex coronel de la policía que ha realizado un análisis con los documentos que la familia ha proporcionado de los grafismos. Lógicamente es pues una firma falsa, es una letra falsa, no corresponde al doctor Colodro. Y eso es lo más indignante para la familia, ver cómo se está manipulando la muerte del doctor Colodro. La respuesta oficial la vamos a dar a las 11 de la mañana el día de hoy en una conferencia de prensa, donde vamos a responder cada uno de los puntos que sostiene de falsedad, con argumentos no solamente científicos, sino con elementos probatorios que se han colectado en esta investigación y que no se han colectado en esta investigación. Hemos estado trabajando las últimas horas, es un trabajo delicado y es un trabajo sensible por las implicancias que conlleva el mismo. Ha sido un crimen violento, sostenemos que es un crimen violento, y el nerviosismo del ministro de Gobierno pues nos demuestra que está muy apresurado en obtener una respuesta. Doctor, el ministro de Gobierno ya ha realizado un examen grafológico en base a un cuaderno que decía su nombre, entonces suponemos que es él. No ha pedido el contraste siquiera de una nota que hubiera escrito en la familia, que hubiera escrito a la esposa, que hubiera escrito a los hijos. No ha hecho un contraste siquiera con el billete de 20 bolivianos. Probablemente ahí se hubiera dado cuenta de que ahí está la firma del doctor Carlos Alberto Colodro. Él es una autoridad en el que su firma está escrita
en un billete de los bolivianos, es decir, es parte de la historia económica de los bolivianos, y lo hace ver como que estaba deambulando en un pasillo, lo hace ver como un sujeto no solamente que no sabía lo que estaba haciendo, sino como una persona a quien estamos seguros que el plan siguiente es van a denigrar su nombre, su apellido y probablemente también a su familia. ¿Por qué tiene que responder al respeto sobre los 6 argumentos que dijo el ministro de Gobierno? Uno, que primero estaba él solo, no estaba acompañado, los guardias de seguridad que también hablan de que ahí tenía problemas, y también los exámenes grafológicos y grafotécnicos que salió. ¿Qué responde el abogado de la familia, doctor? La respuesta, como le digo, vamos a darla oficialmente en la conferencia de prensa. Pero preliminarmente, la primera respuesta que se le tendría que dar es que tiene que leer más. Y no tiene que dejarse convencer por lo que le dan a leer. El informe del ministro Castillo no argumenta la pérdida del ojo globo ocular que usted lo manifestaba, tampoco la pérdida de testículos. ¿Por qué hay esta diferencia con relación al informe brindado por el abogado de la familia y el ministro de Gobierno? En realidad el ministro de Gobierno ratifica lo que hemos señalado, que no tenía un testículo. Y dice, sí, ha explotado en la caída. ¿Y dónde está? No es que ha caído al vacío, no es que ha caído en un río y se lo ha llevado el agua. Ha caído en un espacio cerrado, en un espacio en el que si un testículo revienta dentro de la bolsa escrotal o dentro de los pantalones, tendría que estar en la ropa interior o en las cercanías del cadáver. ¿Dónde está el globo ocular? No nos ha dado una sola respuesta. ¿Cómo califica el abogado de la familia? ¿Es un suicidio? ¿Cómo lo califica, doctor? No como abogado de la familia, sino como Jorge Balda. ¿Cómo califico el hecho? El hecho es un asesinato, es un crimen, es una tortura que ha sufrido ese señor. Eso. ¿Por qué no ha dejado por cerrado el caso? Lo que no sabe y lo que no entendió todavía el señor Eduardo del Castillo es que él no es la justicia. Él no es fiscal y él no es juez. El señor Eduardo del Castillo, si es abogado, tiene que entender que lo que hace la policía es un trabajo accesorio a lo que hace el Ministerio Público. El querer hacer un informe a la rápida en menos de 48 horas sin tener material de contraste nos demuestra simplemente que han sido las órdenes dadas al ITCUP, porque el ITCUP, que es el Instituto de Investigaciones de la Policía, puede ser contrastado por un informe del IDIF, que es el Instituto de Investigaciones Forenses, pero también es de la Fiscalía. Podríamos dudar, se puede realizar un examen privado. Para que una pericia tenga valor tiene que notificarse a la parte contraria para que pueda ofrecer sus consultores técnicos o sus peritos privados. Lo que no se ha realizado en este caso es una investigación transparente, se ha realizado una investigación unilateral. Unilateral ni siquiera del Ministerio Público, unilateral del Ministerio de Gobierno. Ese cuaderno en el que dice, tenemos una agenda, donde decía su nombre, estaban sus notas. ¿Quién más dice en sus notas? Porque probablemente dice que Jorge Balda ha estado en su oficina, o probablemente dice que ha estado Rómulo Calvo o Luis Fernando Camacho. ¿Por qué estaba el interventor en el edificio del Ambasador y no en la Manzana 40, cuando en el edificio Ambasador ya no había oficina, no había material de escritorio para que él pueda trabajar? ¿Qué hacía esas 2 horas ahí? Aquí hay una pregunta que es mucho más importante, que es lo que nos tenemos que hacer. ¿Por qué no nos muestra la cámara de la galería del piso 15, es decir, del balcón? Nos dice, se prende una luz y se apaga. Ahí hubiera salido. A ver, un momento, es el edificio más costoso de Santa Cruz, cuya seguridad es la mejor seguridad que hay en Bolivia. Y si no, vamos a preguntar a los vecinos del piso 13 o del piso 12. ¿Hay un punto ciego? ¿Hay un punto ciego que las cámaras no puedan ver en ese edificio? Y la respuesta es no, no hay punto ciego. Es decir, que eso tendría que estar filmado. ¿Qué elementos probatorios va a presentar el abogado de la defensa también ante la respuesta de que el guardia de seguridad habló de que él ingresó solo al edificio? El guardia de seguridad, ya les dije, es un muchacho que estaba temblando y llorando, de 22 o 23 años. Ese joven ha ido a decir algo que le han dicho que diga. Pero ¿por qué no se lo ha convocado al dueño de la empresa de seguridad y que informe por qué se lo cambió ese día precisamente? ¿Recuerdan cuál era la última conferencia que dio el doctor Colodro cuando estaba acompañado de una persona de saco negro
que tenía por lo menos unos 45 años de edad. Esa persona sí era un guardia de seguridad, sí era una persona que podía brindar seguridad, no un niño de short y de polera. ¿Por qué cambia la guardia? Justamente Eso es lo que tendría que estar investigando el Ministerio Público. Nuevamente, el rol que cumple el Ministerio de Gobierno es verificar que la policía brinde seguridad ciudadana. Ese es el rol, es evitar la comisión de delitos. No es su rol investigar. Los institutos de investigación, las personas que han estudiado y que han preparado sus conocimientos para ejercerlos en criminalística o en criminología, ellos son quienes deben dar las respuestas. El abogado de la familia acepta esta determinación. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Es que no hay nada que aceptar. Es que puede ser su postura personal del señor del Castillo. Y está todo bien, todos podemos tener puntos de vista distintos. Pero lo que hemos visto ayer ha sido realmente patético. Yo les pido disculpas que ahora a las 11 de la mañana vamos a tener sí la conferencia de prensa y ahí vamos a presentar todos los informes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En un momento. Una investigación en la cual han sido excluidos, porque no se les ha notificado con absolutamente nada y ellos saben y sostienen que la carta que ha presentado el Ministerio de Gobierno es una carta que no ha escrito su padre. Y nosotros técnicamente lo estamos demostrando. ¿Qué es lo que vamos a hacer para generar protección para esta familia? Y por eso hemos pedido la convocatoria a todos los medios de comunicación. Es que vamos a presentar ante la CIDH la solicitud de aplicación de medidas cautelares para resguardar la vida y la seguridad no solamente de los hijos del doctor Carlos Alberto Colodro, sino también de los abogados que vamos a participar en esta investigación. Se encuentran acá abogados de la Fundación Global Human Rights League, el doctor Fernando Bacarrúa, el doctor José Islas, el doctor Paxi, el doctor Moreno, quienes junto con el doctor Cedeño, que también está en camino, vamos a llevar esta investigación como hemos venido asumiendo la defensa de tantos otros jóvenes que han sido detenidos y de tantos otros casos, de la misma manera, de forma gratuita, porque esto no es un tema que solamente le interesa a los hijos, sino es un tema que le interesa a toda la ciudadanía. Y he sido enfático en recalcar que hace 30 días exactamente estábamos enterrando a un gran amigo, y en una circunstancia muy similar, donde supuestamente también se hubiera lanzado de un piso 11 del condominio Uruari. Pues al presente, el caso del doctor Carlos Alberto Colodro creo que debe conmover no solamente a toda la cruceñidad, sino a todos los bolivianos. Puesto que si no se investiga, no se hace nada y no se esclarece este hecho con absoluta contundencia, puesto el hecho puede volver a suceder en cualquier momento. Consideramos que las afirmaciones y las aseveraciones del Ministerio de Gobierno han sido absolutamente no solamente nerviosas, sino precipitadas, y en algún caso han sido hasta incongruentes. El presentar un día una hoja de una carta y al día siguiente otra hoja con otro color de tinta, con otro tipo de letra, en la que no se señale a los dos hijos que precisamente han estado desde el primer momento en la investigación, resulta ser algo hasta ofensivo para sus propios hijos. El no mencionar a su hija, el no mencionar a su hijo y decir tan solo de uno de los hijos que es el mejor. Ahora bien, el señalar en una carta que tiene 64 años cuando tiene 63 y ni siquiera haber evidenciado y haber pedido hojas, documentos, grafismos a la familia donde estuviera la lista del mercado, una carta de amor, una nota al colegio donde esté la letra de hace 5 años, señalen los manuales de criminalística para elaborar un examen documentológico ordenado y coherente. Este elemento, el no haberle tomado importancia a nada de lo que debían decir, porque no se le ha tomado la declaración a los hijos, es decir, como si no existieran, como si no importara lo que tuvieran que decir. ¿Por qué? Porque habían sido y estaban siendo asistidos por un abogado de derechos humanos que ha sido altamente contestatario a las versiones que ha venido dando el Ministerio de Gobierno, no solo en este, sino en otros casos. Esta figura no va a modificar, no va a variar,
vamos a ser absolutamente técnicos, vamos a ser académicos y científicos, pero con la información real, no con hipotéticos. A continuación vamos a mostrarles los planos de dónde se encuentran ubicadas las cámaras en el piso 15 en el edificio Ambasador. Y esta información probablemente tenga que esclarecer y tenga que ser muy bien analizada. Acá, como ustedes podrán ver, se encuentran los planos de cómo están ubicadas las oficinas en el edificio Ambasador. Esta es la cámara que tendría que estar filmando todo el edificio y toda la parte de la galería. Esta es la puerta por la cual habría salido. Tengamos en cuenta que todas las oficinas tienen muros de piedra y las filmaciones, las cámaras, tienen capacidad de filmar 360 grados. ¿Esto qué quiere decir? Y nos hemos reunido con el equipo de ingeniería que ha colocado las cámaras de seguridad en este piso. No hay punto ciego, ni de día ni de noche. Entonces, ¿por qué no se muestra la cámara donde supuestamente el doctor Carlos Alberto Colodro se lanza voluntariamente? Eso es lo que no ha expuesto. Es por eso que dijimos que esto se podía solucionar muy rápidamente si lo veíamos al doctor Carlos Alberto Colodro íntegro, lanzándose voluntariamente por el piso 15. Ahora bien, dentro de el análisis de este plano, lo que no se muestra es que las gradas de emergencia del edificio Ambasador, entre los pisos 14, 15 y 16, que son los 3 pisos que tiene el Banco Fácil contratados o adquiridos, no existe llave de ingreso, es decir, que uno puede ingresar tan solo empujando la puerta. Y estas imágenes las hemos podido tomar durante la audiencia de registro de inspección ocular. Esta es la vista que tiene el edificio Ambasador de frente. Y esta sería la vista que se tiene en el lugar donde se hubiera lanzado. Hemos realizado un análisis no solamente desde abajo, sino también hacia de una visión con cámaras de alta definición, y no existe mancha, marca o muestra alguna de que el cuerpo hubiera estado rebotando de un lado a otro, porque además se entiende que tendría que haberse lanzado con impulso para deliberadamente estar impactando. Por otra parte, esta es la sala de reuniones donde se encontraba el doctor Carlos Alberto Colodro. Eran horas de la noche y la luz estaba encendida. Esa es la puerta por donde habría salido. Pero como podemos advertir, las paredes que recubren y que dividen los espacios al interior de las oficinas son de vidrio. La cámara, no solamente que se encuentra afuera, sino la cámara que está filmando toda la galería, también podría haber filmado el momento en el que... Esas eran las palabras de este abogado, quien observó que el estudio grafológico se haya hecho sin solicitar a la familia elementos para cotejar la letra del interventor. A pocas horas del informe extenso brindado por el Ministerio de Gobierno en cuanto a la muerte del interventor del exbanco Fácil, el jurista Jorge Balda afirmaba que se trataría de un asesinato. Se ha realizado una investigación unilateral, expresaba. Para el abogado que tomó el caso de Carlos Colodro, el fallecido interventor del exbanco Fácil habría sido víctima de un asesinato. El jurista se presentó ante los medios como defensor legal de la familia doliente. Contestó al informe extenso brindado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo,
respecto a los detalles del deceso. Ha sido un crimen violento, sostenemos que es un crimen violento. Está muy apresurado el ministro Eduardo del Castillo en obtener una respuesta. Se ha realizado un examen grafológico en base a un cuaderno que decía su nombre. Entonces suponemos que es él. No ha pedido contraste siquiera de una nota que le hubiera escrito a la familia, a la esposa, a los hijos. No ha hecho un contraste siquiera con el billete de 20 bolivianos. Probablemente ahí se hubiera dado cuenta de que ahí está la firma del doctor Carlos Colodro. Su firma está escrito en este billete. Es parte de la historia económica de los bolivianos, expresaba el abogado. De esta forma manifestó que este hecho es un asesinato, es un crimen, una tortura que ha sufrido el señor, subrayaba este abogado, en clara respuesta a la conclusión a la que llegaron desde la policía boliviana y el Ministerio de Gobierno en torno a la tragedia del interventor del ex Banco Fácil. Cabe recordar que el martes por la noche el ministro de Gobierno en conferencia de prensa, apoyado por varios videos, imágenes y la supuesta carta póstuma dejada por Colodro, concluyó que el funcionario habría optado por el suicidio. Respecto a la secuencia de imágenes que mostraron en las que aparece Colodro caminando dentro del edificio con un dejo de abstracción, el abogado acusó lo siguiente: se hace ver como que estaba deambulando en un pasillo, lo hace ver como un sujeto, no solamente que no sabía lo que estaba haciendo, sino como una persona que estamos seguros el plan siguiente para denigrar su nombre y apellido y probablemente también el de su familia. El abogado exigía la exposición de las cámaras del piso. ¿Por qué no nos muestran las cámaras de la galería? Nos dice, se prende luz y se apaga. Es el edificio más costoso de Santa Cruz. La seguridad es la mejor que hay en Bolivia. Y si no, vamos a preguntarles a los vecinos del piso 13 o 12. ¿Hay un punto ciego que las cámaras no puedan ver en ese edificio? La respuesta es que no hay un punto ciego, tendría que estar filmado todo. Para el abogado, con sus aseveraciones detalladas, el ministro de Gobierno habría admitido que al fallecido Colodro le faltaba un globo ocular y un testículo. En ese sentido, cuestionó dónde están ambas partes del cuerpo. El abogado cuestionó el informe del ministro de Gobierno. El sábado 27 de mayo, el cuerpo de Colodro fue hallado sin vida en una vía pública tras haber caído desde el piso 15 del edificio Ambasador situado en Santa Cruz, donde habían oficinas del ex Banco Fácil. Poco después se conoció sobre la supuesta carta que habría dejado para sus familiares. Según las pericias policiales y según el ministro de Gobierno, esta carta correspondería a la letra de Colodro. ¿Qué opinan ustedes frente a estos nuevos datos? El abogado de la familia de Colodro termina rechazando el informe del ministro de Gobierno. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de este hecho escandaloso y lamentable.